Buenas tardes, en este video vamos a hablar acerca de distorsiones y una pequeña corrección del predimensionamiento para la estructura que se ha venido trabajando desde hace un tiempo. Vamos a empezar, ¿no? El presente trabajo consiste en el cálculo y comparación de distorsiones correspondientes al análisis estático propuesto por la norma 030 y análisis ortogonal que va a ser explicado posteriormente correspondiente a otra bibliografía y que se aplica en otros países ubicados en Sudamérica. Y adicionalmente, se va a comprobar que por este análisis no se cumplen con lo propuesto por la norma 030 y se va a tener que corregir las características de los elementos estructurales de la estructura, bueno, de lo que se ha venido haciendo desde el inicio. Y para esto se va a utilizar un modelamiento en el programa SAP 2000. Como se puede observar, esta es la planta típica, bueno, la elevación que se ha ido trabajando desde el inicio, 4.3 metros, y el piso típico 3.3 metros. Y aquí se tiene la planta típica con una nomenclatura para cada tipo de viga y tipo de columna. Aquí están sus medidas, como se puede observar. Y la fuerza sísmica obtenida en el anterior trabajo por piso. El piso 5, 4, 3, 2, 1, y al final va a dar la cortante basal, que es el total. La distorsión es, bueno, según la norma 030, la distorsión va a ser dada por esta fórmula, que es la diferencia entre los desplazamientos de un piso y su piso inferior y la altura del piso. Es decir, que tiene unidades adimensionales y se debe hacer por cada entrepiso, ¿no? Aquí se tiene un control que se debe hacer, donde todas las distorsiones deben ser menor a 0.007 cuando es concreto armado, y bueno, aquí se tienen los demás valores para los demás materiales predominantes o sistemas estructurales. Entonces, el objetivo de nuestra investigación, bueno, nuestro trabajo es eh, hacer que en la estructura se cumpla este parámetro, que todas las distorsiones sean menores a 0.007. Vamos a empezar con el análisis estático. Con análisis estático se refiere a aplicar simplemente la fuerza sísmica que se ha obtenido al inicio en el centro de masa de la edificación, bueno, de cada planta, solo en la dirección correspondiente. Es decir, por ejemplo, para el sismo en X se aplica solo la fuerza cortante en cada piso, pero no se aplica ninguna fuerza adicional en el otro sentido, en Y. Entonces, aplicando la fuerza sísmica en cada piso, modelando en el SAP, se ha dado la siguiente nomenclatura de la planta, que es en nodo A, nodo B, nodo C, nodo D. Y aquí se tienen los desplazamientos obtenidos, obviamente multiplicados por 0.75 y por 8, que es el coeficiente de reducción sísmica, para que sea una deformación elástica. Por lo que se tiene los desplazamientos en milímetros, amplificados por ese factor que vendría a ser de 6, ¿no? 0.75 por 8. Y aquí se tienen los desplazamientos del piso 1, 2, 3, 4, tanto en X, es decir, nudo A, nodo abajo AD, este mismo, y el nudo arriba BC, el de acá arriba. Y también para Y, se aplica también lo mismo. Como se puede observar, en Y los desplazamientos son mucho más grandes que en X, y esto puede ser porque las dimensiones de las columnas en Y otorgan menos rigidez en esa dirección. Entonces, se tienen las distorsiones de los nodos, distorsión del nodo A, del nodo B, del nodo C, del nodo D, aplicando la fórmula, ¿no? Por ejemplo, esta distorsión viene dada restando este valor con este valor entre la altura, que es 3.3 metros. Bueno, aquí se tiene la distorsión, que va a ser un promedio de estos cuatro, y se verifica si cumple o no, es decir, si es menor a 0.007. Ni solo en este caso cumple, en los demás casos no cumple porque es muy grande. Eh, y por otro lado, se tiene el análisis estático de elementos predimensionados, pero para dirección Y, donde en ningún caso cumple, absolutamente ningún caso cumple, y como se puede observar es mucho mayor, es 0.003, es decir, que necesita un gran reforzamiento en esa dirección. Y bueno, se puede calcular también, se puede determinar también la fuerza axial, la fuerza cortante en el momento, de acuerdo a los gráficos que nos otorga el programa SAP, que va a ser el mayor valor del gráfico, digamos, el mayor axial, tanto en X como en Y, el mayor cortante y el mayor momento.
Y por otro lado se tiene el análisis ortogonal, donde a diferencia del estático se aplica una fuerza del 30% adicional en el otro sentido. Es decir, que en X se aplica la fuerza normal que se ha calculado y en el otro sentido se aplica el 30% de esta fuerza. Por lo que los desplazamientos van a ser un poco más grandes, a comparación del análisis estático simple. Aquí se puede observar, también de la misma forma se ha aplicado el método y se observa que también cumple solo en el piso 5, pero no cumple en los demás pisos. En la dirección X y en la dirección Y lo mismo. No cumple en los demás, no cumple en ninguno de los pisos. Y se tiene otra vez 0.03, lo que quiere decir también que debe ser reforzado, que debe ser cambiadas las dimensiones, las características en esa dirección. Y aquí se tienen otra vez los axiales, los cortantes y los momentos, que son un poco mayores a los normales. Bueno, como observamos nuestros resultados anteriores, era claro que se necesitaba mejorar las propiedades de los elementos. Entonces teníamos dos posibles soluciones, la de rigidizar más los elementos ampliando sus secciones, en este caso de las columnas y las vigas, o el elevar el F'C de 210 a 280. Esto para evitar posibles dimensiones muy grandes que puedan tener complicaciones con una posible arquitectura futura. Entonces lo que hicimos fue ampliar las columnas tanto excéntricas como de las esquinas a secciones de 50 por 60 y a las columnas céntricas de 60 por 60, así como las vigas transversales y longitudinales a 40 por 60 y a 40 por 50. Entonces, una vez hecho esto en el programa, procedemos a hacer los mismos pasos, ¿no? El análisis estático, primero solo por la fuerza en X, en su 100% en el centro de masa, y hallamos los mismos desplazamientos, tanto para los nudos de abajo como de arriba, en el caso de desplazamiento en X, que son el AD, el B, el C, y los nudos de la izquierda, el A y el B, y los de la derecha para los desplazamientos en Y. Obtenidos estos desplazamientos, aplicamos la misma fórmula de restarlos y dividirlos entre la altura de entrepiso, y hallamos entonces las distorsiones de cada uno de estos puntos. Y la distorsión del entrepiso en sí será el promedio de estas cuatro. Y como vemos, al haber rigidizado más los elementos, en este caso en X, y al haber aumentado el F'C, cumplimos con el mínimo de 0.007. Y asimismo en Y, donde nuestras complicaciones eran aún mayores, ya que como nos pudimos dar cuenta teníamos que rigidizar de una mayor magnitud, lo logramos conseguir y siendo nuestra distorsión máxima promedio el 0.006. Entonces procedemos a hallar lo mismo, las fuerzas axiales, cortantes y momentos máximos, que en la mayoría de casos se encuentran en la base, tanto para el sismo en X como para el sismo en Y. Y ya lo vamos a ver en conclusiones, pero a primera vista nos damos cuenta que se encuentran más compensadas estas fuerzas. De la misma forma, realizamos el análisis ortogonal de los elementos corregidos, aplicando el 100% de la fuerza en X en este caso y el 30% de la fuerza en Y. Y caso contrario, para los desplazamientos ortogonales en Y, donde va a ser el 100% de la fuerza en Y más el 30% de la fuerza en X. Y hallamos los desplazamientos de todos los nudos. Entonces tenemos nuestras distorsiones de todos los puntos que ya hemos hallado por cada piso. Y como ya se mencionó, la distorsión del entrepiso en sí va a ser el promedio simple de todas las distorsiones de cada punto, viendo que sí cumple en todos los casos en X. Y asimismo, en la dirección en Y, todas las distorsiones de entrepiso cumplirán el límite de 0.007. Como nos hemos dado cuenta, nuestras correcciones han salido bien, todo está compensado y asimismo el axial cortante del momento máximo que hemos hallado tanto para sismo en X como sismo en Y, aquí también se ven más compensados que en los casos del predimensionamiento.
continuando, elaboramos dos importantes gráficos para la comparación de distorsiones. En este caso tenemos, bueno, las distorsiones que hallamos en X y las distorsiones que hallamos en Y, pero para diferentes estados, ¿no? El estático, el ortogonal, y bueno, empleando ambos, pero para nuestra edificación con elementos predimensionados, nuestros primeros trabajos. Y el segundo será un análisis para la edificación ya corregida. Podemos ver claramente que, bueno, ya sea en los elementos predimensionados, tanto en el análisis estático y ortogonal, las distorsiones se disparan, ¿no? Son muy altas. Y por lo tanto, como se vio anteriormente, se realizó una corrección de estos. Y no solo en el caso de las longitudes, ¿no? Sino también en el caso del factor Fc, que llega a ser nuestra fuerza de compresión del concreto. Muy bien, entonces, teniendo todo esto, podemos llegar a unas cuantas conclusiones. La primera, de hecho, se obtuvo el objetivo principal del trabajo, el cual era el cumplimiento de las distorsiones, bueno, en la edificación que hemos desarrollado a lo largo del curso. Y bueno, se obtiene este, este parámetro, pero extrajimos los valores más altos de distorsiones y podemos ver claramente en la primera línea en cada análisis encontramos, ¿no?, la distorsión de los elementos predimensionados y en la segunda los mejorados, ya sean longitudes y su factor FC, ¿no? Cada resultado resulta, bueno, nos da un valor mayor al 0.007 que nos da la norma. Es por eso que se debió mejorar estas propiedades. Y mientras que en la segunda línea vemos que ninguno supera este valor y el más alto que obtuvimos es el de 0.0654. Bueno, en este trabajo solo utilizamos la estructura con bueno, para la redundancia, con el análisis estático, sino también empleamos el análisis ortogonal, que se trata de aplicar, bueno, en una dirección el 100% de la fuerza más el 30% de la fuerza perpendicular a la dirección que se está evaluando. Pero ¿por qué se hace esto? Bueno, ya es aplicado en varios países de la región, de la región de América, perdón, del continente de América. Y bueno, es que se supone que al nosotros diseñar una estructura, debería resistir adecuadamente las fuerzas en ambas direcciones. Y es por eso que se realice este análisis y podemos ver claramente con los resultados que hemos obtenido que nuestra dimensión de nuestros elementos y de toda nuestra estructura cumple con este requerimiento. Eh, Aparte, es importante mencionar el tema de las irregularidades, ya que si nosotros hubiéramos obtenido irregularidades en nuestra planta de nuestra edificación, este factor que debemos cumplir hubiera sido más complicado, ¿no? O sea, tal vez las propiedades de nuestros elementos debieron variar mucho más. Por suerte no fue así, ya que nosotros cumplimos con tener una edificación de planta que no presente estas irregularidades. Otra solución que se le pudo dar a este problema que obtuvimos con un predimensionamiento y bueno, manteniendo el factor el- de la fuerza de la compresión de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado para el concreto, pudo haber sido tal vez implementar o aumentar columnas en T o en L o vigas en L. Y también otra opción es aumentar placas, ¿no? Esto nos hubiera ayudado bastante, sí, y no hubiéramos tenido que subir el factor FC. Pero bueno, son diferentes caminos que podemos tomar para llegar a cumplir con estas distorsiones que nos da la norma, pero muchas gracias.